Los inmigrantes ilegales siempre invocan derechos. Es lo primero que aprenden. Soy capellán mayor del Ejército de los Estados Unidos y esto está siendo grabado desde que entró. Las iglesias no son territorio libre. Usted encaja en el perfil. Manos, atrás, ahora. He rezado con soldados moribundos en Irak y hoy me esposan en la casa de Dios. Domingo, 10:15 de la mañana. En Nashville, Tennessee, la iglesia Nuestra Señora del Carmen olía a incienso y a café que alguien había preparado para después de la misa en la sala parroquial del sótano. Las bancas de madera oscura estaban llenas. 200 personas, quizás un poco más. Familias dominicanas en su mayoría, algunas puertorriqueñas, algunas mexicanas, todas vestidas con la seriedad específica que la gente reserva para el domingo por la mañana cuando va a la iglesia. Las mujeres con blusas de colores claros y bolsos de mano, los hombres con camisas planchadas, los niños con zapatos que brillaban y expresiones de resignación contenida. El padre Miguel Castillo estaba en el altar hablando sobre el libro de Mateo con el tono pausado de alguien que lleva 30 años explicando los mismos textos y todavía encuentra algo nuevo en ellos cada vez. Alejandro Ríos Castellanos estaba sentado en el quinto banco del lado derecho con su esposa Carmen a su izquierda y sus dos hijos, Diego de 14 años y Valentina de 11, a su derecha. Llevaba una camisa blanca de manga larga, pantalón gris, zapatos negros. Sin uniforme, sin insignias, sin nada que indicara, a quien no lo conociera, que era capellán mayor del Ejército de los Estados Unidos, asignado a la base Fort Campbell en Kentucky, con 16 años de servicio activo, 2 tours en Irak, la medalla del servicio meritorio colgada en el tercer cajón de su escritorio en la base y una clasificación de seguridad Top Secret que el sistema de base de datos del Ejército actualizaba cada 18 meses. Llevaba el misal abierto en la página correcta. Tenía la mano derecha sobre la rodilla de Carmen, porque Carmen siempre se dormía un poco durante el sermón los domingos, y ese contacto la mantenía conectada sin que el padre Miguel se diera cuenta. 46 años. Nacido en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Naturalizado a los 23 en una ceremonia de ciudadanía en Miami donde lloró sin avergonzarse. Graduado del seminario militar. Capellán de primera en Mosul en 2007. Presente cuando murieron 4 soldados de su unidad en un ataque con IED. Capellán en Bagdad en 2010, encargado de escribir 47 cartas a familias de soldados fallecidos en 12 meses. Padre de 2. Esposo desde hace 16 años. Ciudadano desde hace 23. Y esta mañana, un domingo de octubre en Nashville, Tennessee, ese hombre estaba sentado en el quinto banco de la iglesia de su familia con el misal abierto y la mano sobre la rodilla de su esposa. Lo que el agente Phil Greer no sabía cuando su unidad de 6 agentes de ICE cruzó las puertas de Nuestra Señora del Carmen era absolutamente todo. Phil Greer, placa ICE-HSI-7734. Unidad de Operaciones Especiales, Oficina de Nashville. 12 años de servicio. Historial de 17 operativos exitosos en zonas residenciales y comerciales de alta densidad hispana. Había desarrollado en esos 12 años una metodología que él describía en sus informes como perfilamiento de alto rendimiento, y que sus supervisores habían aprobado sin objeciones en 16 evaluaciones de desempeño consecutivas. La metodología era simple: identificar a hombres hispanos de entre 25 y 55 años en espacios de alta concentración comunitaria, solicitar documentación, separar a los que no podían acreditarse de inmediato. Era eficiente en términos numéricos. Era ilegal en términos constitucionales. Y era devastadoramente ciega en términos de a quién exactamente estaba deteniendo. El operativo del domingo había sido autorizado con 18 horas de anticipación basándose en información de un informante anónimo sobre presunta actividad de indocumentados en el vecindario de Buena Vista donde estaba la iglesia. La autorización no incluía una orden judicial específica para entrar al edificio. Ese detalle que los abogados del gobierno pasarían los siguientes 2 años intentando minimizar fue el primero de los muchos errores que Greer cometió esa mañana. Pero no fue el más grande. El más grande fue mirar a Alejandro Ríos Castellanos en el quinto banco, ver a un hombre hispano de 46 años en ropa civil en una iglesia del lado sur de Nashville y decidir en 5 segundos que sabía exactamente quién era. Esa decisión le costaría 11 años de libertad, el fin de su carrera, $16.200.000 en daños civiles y una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos que se transmitiría en vivo por 4 cadenas simultáneas. Si estás viendo esto por primera vez, suscríbete antes de que sigamos. Historias como esta no deberían perderse en el algoritmo. Necesitan circular.
Necesitan llegar a las personas que creen que la libertad de culto no debería ser condicional al apellido. Dale al botón y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto. A ver hasta dónde llega este documental. El padre Miguel Castillo estaba en el versículo 16 del capítulo 16 de Mateo cuando las puertas dobles de la iglesia se abrieron de golpe. El sonido fue lo primero. Las puertas de madera de Nuestra Señora del Carmen pesaban 30 kilos cada una y habían sido instaladas en 1987. Cuando se abrían de esa forma, con ese impacto, el sonido recorría el nave central completo y llegaba hasta el altar como una ola. El padre Miguel levantó la vista. 6 hombres, chalecos negros con las letras ICE en amarillo, botas de combate, manos en el cinturón. Phil Greer al frente, con una tableta en la mano izquierda y una expresión de eficiencia profesional que no dejaba espacio para ninguna de las 200 personas que había en esa iglesia. Nadie se mueve, agentes de ICE. Necesitamos ver documentos de todos los hombres en esta sección. Silencio. No el silencio de la oración, el silencio del shock. El tipo de silencio que ocupa un espacio físico, que tiene textura, que se puede tocar casi. 200 personas que un segundo antes seguían el sermón del padre Miguel con distintos niveles de atención y que ahora estaban completamente quietas, completamente despiertas, completamente aterradas. Carmen Ríos apretó la mano de su esposo. Alejandro sintió la presión y respondió con la misma calma con que había aprendido, en 16 años de capellanía militar, a responder a las situaciones que no se pueden controlar. Respirar primero, hablar después, y hablar con precisión. Oficial, soy ciudadano americano. No tiene autoridad para... Los ciudadanos americanos no tienen problema en mostrar papeles. Levántese. El agente Greer no lo miró a los ojos cuando lo dijo. Lo miró de la manera en que se mira a un número en una lista, con esa eficiencia específica del funcionario que ya ha decidido antes de preguntar. Mis derechos bajo la Cuarta Enmienda no dependen de dónde nací. Los inmigrantes ilegales siempre invocan derechos. Es lo primero que aprenden. Levántese ahora. Diego, 14 años, el hijo mayor de Alejandro, se puso de pie al mismo tiempo que su padre. Alejandro puso una mano en su hombro y lo hizo sentar con un gesto que no necesitó palabras, el gesto de un padre que ha aprendido que hay momentos en que la calma de los adultos es lo único que protege a los niños del pánico. Diego se sentó. Valentina, 11 años, tenía la cara enterrada en el hombro de su madre. 2 agentes de Greer avanzaron por el pasillo lateral, otros 2 fueron hacia la sección trasera. El 6º se quedó en la puerta. Metodología de alto rendimiento. Soy oficial del Ejército de los Estados Unidos. Tiene que identificarse y mostrar una orden. Greer sonrió. No fue una sonrisa de humor. Fue la sonrisa de alguien que ha escuchado muchas historias en 12 años y que tiene una respuesta automatizada para cada una. Claro que sí. Manos atrás. Los 2. Y usted también. 3 hombres más. Ernesto Marte, 52 años, mecánico. Luis Santana, 38, empleado de un almacén de distribución. Jorge Pimentel, 44, conductor de Uber. 3 ciudadanos americanos también. Ese detalle saldría en la investigación posterior. En ese momento, en el 5.º banco de la derecha, Alejandro Ríos Castellanos solo sabía que estaba de pie en la iglesia de su familia, que su hija lloraba en el hombro de Carmen, que su hijo tenía los puños apretados sobre las rodillas y que las cámaras de seguridad de la iglesia y los teléfonos de al menos 40 feligreses que ya habían sacado los suyos estaban registrando cada segundo. Esto está siendo grabado. Por favor, recuerde que está en una iglesia. Las iglesias no son territorio libre, amigo. Manos, atrás, ahora. El padre Miguel Castillo bajó del altar. 61 años, 30 de sacerdocio. Había enterrado a 3 presidentes de la junta parroquial. Había casado a 200 parejas en esa iglesia. Había bautizado a 400 niños. No había abandonado el altar durante un terremoto en 2010. Lo abandonó ese domingo. Oficial, esta es una iglesia. Está interrumpiendo un servicio religioso. Exijo que muestre una orden judicial antes de detener a cualquier persona en este edificio. Greer lo miró brevemente, con la misma brevedad con que se mira un obstáculo menor en un camino conocido. Padre, le sugiero que se mantenga al margen para que esto se resuelva rápido y todos puedan volver a su servicio. No me voy a mantener al margen mientras usted esposa a mis feligreses sin una orden. Con todo respeto, padre, si interfiere en un operativo federal, será considerado obstrucción. El padre Miguel no se movió. Se quedó de pie a 3 metros de Greer con las manos cruzadas frente al cuerpo
y la expresión de alguien que lleva 30 años practicando la paciencia como disciplina espiritual y que está usando esa disciplina para no decir exactamente lo que piensa. Las esposas hicieron el mismo sonido que hacen siempre. Metal frío. Chasquido seco. El tipo de sonido que, en un espacio con reverberación acústica como la nave de una iglesia, viaja más lejos de lo que debería. El sonido llegó al altar. Llegó a las últimas bancas. Llegó a los niños que no entendían lo que estaba pasando, pero que entendían perfectamente el llanto de sus madres. 200 personas. 53 de ellas, según el conteo posterior de los abogados, tenían sus teléfonos grabando en ese momento. 53 ángulos distintos del mismo instante. Alejandro Ríos Castellanos, capellán mayor del Ejército de los Estados Unidos, esposado en el quinto banco de su iglesia un domingo por la mañana, mientras su hija de 11 años lloraba el nombre de su padre. Carmen Ríos grabó con su teléfono desde el momento en que los agentes entraron. Tenía 3 hijos, no 2, incluyendo a Marisol de 17 años, que ese domingo no había ido a misa porque tenía un examen de química el lunes. Cuando Carmen llamó a Marisol desde el estacionamiento de la iglesia 40 minutos después, con la voz controlada de alguien que ha decidido no romperse delante de sus hijos, le dijo 3 cosas. Que su padre estaba bien, que estaba con los agentes, y que grabara todo lo que su madre estaba a punto de enviarle porque iba a ser importante. Marisol lo subió a TikTok a las 11:42 de la mañana, sin texto, sin hashtags, solo el video. 49 segundos que empezaban con el padre Miguel bajando del altar y terminaban con Alejandro esposado, de pie, mirando a sus hijos con la misma expresión que los soldados aprenden a poner cuando no quieren que los rodean vean el miedo. En 4 horas, 2.300.000 reproducciones. Los 4 hombres fueron llevados en 2 vehículos al centro de procesamiento de ICE en el área metropolitana de Nashville. Sala de espera. Sillas de plástico. Luz fluorescente que lo hacía todo más gris de lo que ya era. Ernesto Marte lloraba en silencio. Luis Santana tenía la cabeza entre las manos. Jorge Pimentel miraba el techo con la expresión de alguien que ya ha calculado cuántos días de trabajo va a perder y qué va a significar eso en la renta del mes siguiente. Alejandro Ríos Castellanos estaba sentado con la espalda recta y las manos quietas sobre las rodillas. Los 16 años de capellanía militar habían hecho de él un hombre que podía estar presente en los peores momentos de la vida humana sin perderse en ellos. Había estado en habitaciones donde los hombres morían. Había estado en habitaciones donde los hombres recibían noticias que les cambiaban la vida para siempre. Había aprendido que en esas habitaciones el pánico no ayuda y que la serenidad, aunque parezca indiferencia, es a veces lo único útil que puedes ofrecer. Cuando el agente procesador, un hombre joven que no había estado en la iglesia y que claramente no sabía nada de lo que había pasado esa mañana, le pidió sus documentos para el proceso de verificación, Alejandro los entregó sin comentario. Licencia de conducir del estado de Kentucky. Tarjeta de identificación militar del Ejército de los Estados Unidos. Y la tarjeta de clasificación de seguridad que el Ejército emite a todo personal con acceso clasificado. El procesador miró los documentos. Los miró de nuevo. Ingresó el número de identificación en el sistema. Y lo que apareció en la pantalla de su terminal no fue la ficha estándar de proceso de inmigración que esperaba ver. Lo que apareció fue una alerta de fondo rojo. Ríos Castellanos, Alejandro Manuel Estado, ciudadano activo, personal militar en servicio, rango, capellán mayor, CW4, Ejército de los Estados Unidos, unidad, Fort Campbell, Kentucky, batallón de apoyo de brigada, clasificación de seguridad, Top Secret /SCI, acción requerida, detener procesamiento, contactar comando superior de inmediato, protocolo. Notificación JAG, Inspector General, Oficina de Asuntos Civiles del Ejército. El procesador leyó la pantalla. La leyó de nuevo. Levantó la vista hacia el hombre sentado al otro lado del escritorio con la espalda recta y las manos quietas sobre las rodillas. Señor, usted es... Capellán Mayor Alejandro Ríos Castellanos, Ejército de los Estados Unidos, 16 años de servicio activo. Y llevó 2 horas esperando a que alguien en esta sala lea ese documento. El procesador se levantó de su silla. Se fue hacia el corredor. Se oyeron voces. Una puerta. Más voces. El tono específico de las conversaciones que ocurren cuando un sistema procesa que acaba de cometer un error de proporciones que todavía está midiendo.
Phil Greer entró a la sala de espera 7 minutos después. Su rostro ya no tenía la expresión de eficiencia profesional de la mañana. Tenía la expresión de alguien que acaba de ver una pantalla que le va a cambiar la vida y que todavía está decidiendo qué cara poner frente al hombre que tiene enfrente. Señor Ríos Castellanos, hay una situación con su verificación que no hay ninguna situación. La voz de Alejandro no era un grito. Era más precisa que un grito. Era el tono de quien no necesita elevar el volumen porque lleva 16 años hablando en las peores circunstancias imaginables con la calma como única herramienta. Hay una pantalla que dice claramente quién soy y un protocolo que su sistema está obligado a seguir cuando lee esa pantalla. Lo que no entiendo todavía es cuántos protocolos tiene que violar un agente federal antes de que alguien en este edificio tome una decisión. Silencio. Greer no respondió inmediatamente. Y en ese silencio, que duró exactamente 4 segundos, según la grabación de la cámara de seguridad de la sala de procesamiento, ocurrió algo que los abogados de la defensa intentarían después usar como evidencia de que Greer había recapacitado. Lo que la grabación mostraba en realidad era un hombre calculando, no reconsiderando. Calculando si todavía había una salida, si el error era reparable, si las 200 personas en la iglesia y los 53 teléfonos y el video en TikTok con 2 millones de reproducciones podían ser manejados de alguna forma. No podían. He rezado con soldados moribundos en Irak. He enterrado a hombres que murieron por esta bandera. La voz de Alejandro seguía siendo pareja. Seguía sin necesitar volumen. He escrito las cartas que les decían a sus madres cómo murieron sus hijos, y hoy me esposaron frente a mis hijos en la casa de Dios. Sin orden. Sin causa probable, sin nada más que el color de mi piel y el idioma en que le hablo a mi esposa. Greer abrió la boca. La cerró. Quiero hablar con el abogado del ejército. Ahora. Los otros 3 hombres, Ernesto Marte, Luis Santana y Jorge Pimentel, fueron liberados en la siguiente hora después de que sus documentos verificaron su estatus de ciudadanos. Los 3 lo eran. Los 3 lo habían sido cuando Greer los sacó esposados de la iglesia frente a sus familias. Ese detalle, que 4 ciudadanos americanos habían sido detenidos en una iglesia durante un servicio religioso sin orden judicial, sin causa probable individualizada y sin identificación previa de ningún incidente específico, fue el primero de los cargos que el fiscal federal enumeró 4 meses después. El abogado del ejército, el mayor Stephen Kiley, del Departamento de Asuntos Jurídicos de Fort Campbell, llegó al centro de procesamiento a las 2:47 de la tarde. Llegó con 2 oficiales del Cuerpo de Inspectores Generales del Ejército, un asesor legal de la oficina del secretario del Ejército y una carpeta que contenía, entre otras cosas, la hoja de servicio completa del capellán mayor Ríos Castellanos, su historial de condecoraciones y una comunicación firmada del comandante del Batallón de Apoyo de Brigada de Fort Campbell, dirigida al director de la oficina de ICE para el área sur de Tennessee. La comunicación era breve, 5 párrafos. El último decía, en el lenguaje preciso del derecho militar que no admite ambigüedades, que el ejército de los Estados Unidos consideraba la detención del capellán mayor Ríos Castellanos una violación del artículo 88 del Código Uniforme de Justicia Militar en lo relativo a interferencia con personal militar activo, y que esperaba una explicación formal en el plazo de 48 horas. El director de ICE para el área sur de Tennessee, cuando recibió esa comunicación en su despacho un domingo por la tarde, mientras el teléfono de su oficina sonaba sin parar y su asistente contaba en tiempo real cuántas llamadas de medios habían llegado en la última hora, tomó 3 decisiones en 15 minutos. Primera, llamar al Departamento de Justicia. Segunda, pedir la suspensión inmediata de Phil Greer pendiente investigación interna. Tercera, no dar ninguna declaración pública ese domingo. La tercera decisión fue un error, porque el silencio de ICE ese domingo, mientras el video seguía multiplicándose y mientras la familia Ríos Castellanos estaba frente a las cámaras afuera del centro de procesamiento, fue interpretado exactamente como lo que era: la pausa de quien no tiene una buena explicación y está buscando una. Carmen Ríos habló primero. No ante los medios, ante la cámara de su teléfono, en el estacionamiento del centro de procesamiento de ICE, con Diego y Valentina a su lado, y Marisol en casa recibiendo el video en tiempo real para subirlo cuando su madre terminara. Habló durante 4 minutos y 23 segundos, sin preparación, sin abogado, con la claridad específica de la furia contenida. Mi esposo lleva 16 años sirviendo al ejército de este país. Estuvo en Irak 2 veces, enterró soldados.
Hoy lo esposaron delante de sus hijos en la iglesia donde nos casamos porque un agente de ICE decidió en 5 segundos que sabía quién era. No necesitaba 5 segundos. Necesitaba leer el documento que mi esposo le puso en la mano. El video tuvo 4.800.000 reproducciones antes del lunes al mediodía. La investigación federal fue abierta por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia el martes siguiente. El inspector asignado al caso, el agente senior Daniel Morales, veterano de 22 años en la división, dijo en su declaración posterior que era el tercer operativo de ICE en lugares de culto que investigaba en 18 meses, y que era el primero en que la víctima era personal militar activo, y que el primero que llegara a las noticias fuera uno de los más visibles, era probablemente la única razón por la que los otros dos habían salido a la luz. Lo que la investigación encontró en los registros de Greer era una fotografía del sistema en su peor versión. 142 operativos en 4 años. 89% de los detenidos en esos operativos eran de origen hispano o latinoamericano. 17 de esos operativos habían ocurrido en espacios de culto religioso, iglesias, templos, capillas comunitarias. En todos ellos, la justificación oficial era información de fuente confidencial. En 9 de ellos, la investigación no pudo verificar que existiera ninguna fuente real. 9 operativos en iglesias basados en información que no existía o no podía verificarse. 46 personas detenidas en esos 9 operativos. 46 personas sacadas de lugares de culto sin orden judicial válida. Ninguno de los casos había llegado a los medios antes del domingo de octubre en que Phil Greer irrumpió en la misa de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Phil Greer fue suspendido ese domingo, despedido formalmente el miércoles, procesado federalmente el siguiente mes de enero. Los cargos incluían violación de derechos civiles bajo color de ley, interferencia con personal militar en servicio activo, detención ilegal de 4 ciudadanos americanos y falsificación de justificación de operativo en al menos 9 casos previos. El fiscal federal que presentó los cargos ante el gran jurado dijo en declaración pública que rara vez había visto un caso con evidencia tan completa. 200 testigos, 53 videos, las cámaras de la iglesia, la grabación de Carmen y los registros internos de ICE que documentaban el patrón. El juicio duró 16 días. El jurado deliberó 8 horas. El veredicto, culpable en todos los cargos. Phil Greer fue sentenciado a 11 años de prisión federal. El juez que leyó la sentencia incluyó una nota en la resolución que después fue reproducida en cada medio que cubrió el caso. La Constitución no hace excepciones geográficas para la libertad de culto. Una iglesia no es territorio libre, como usted dijo. Es exactamente lo contrario. Es el espacio donde la libertad que usted juró proteger tiene su expresión más antigua y más fundamental. Y usted lo convirtió en escena de un operativo sin orden y sin causa probable. Eso no es un error de procedimiento. Es una violación de los derechos más básicos que este país reconoce. La demanda civil de la familia Ríos Castellanos, unida a las demandas de Ernesto Marte, Luis Santana y Jorge Pimentel, se resolvió por $16.200.000. El acuerdo fue ratificado 6 meses después del veredicto penal. El abogado de la familia dijo en la conferencia de prensa que el dinero era el mínimo que podía hacer el sistema para reconocer lo que había hecho. Y que ninguna cifra repara los 17 segundos que Diego y Valentina Ríos vieron a su padre esposado en la iglesia donde toda su familia había rezado durante 20 años. En el Congreso, 3 semanas después del veredicto, la representante Patricia Flores de Texas presentó la Ley de Zonas de Dignidad, que prohibía los operativos de detención de ICE sin orden judicial específica en iglesias, hospitales, escuelas y centros de atención médica de emergencia. La ley tenía 47 co-sponsors en la Cámara Baja el día que se presentó. Alejandro Ríos Castellanos testificó ante el comité en uniforme completo, con sus condecoraciones, incluyendo la medalla del servicio meritorio. Habló durante 12 minutos. No habló de sí mismo. Habló de las 46 personas que fueron sacadas de iglesias antes que él. Las 46 que no tenían uniforme. Las 46 que el sistema tampoco debió haber tocado y que no aparecieron en ningún titular hasta que su caso les dio visibilidad. Tuve suerte, dijo al comité, con la misma voz pareja con la que había hablado en la sala de procesamiento de ICE. Tuve la suerte de que el sistema pudiera leer mi nombre en una pantalla y entender inmediatamente el tamaño de su error. Las 46 personas que vinieron antes que yo no tuvieron esa suerte. Y eso no habla de ellos, habla de nosotros. La Ley de Zonas de Dignidad fue aprobada por la Cámara Baja con 62 votos de diferencia. Pasó al Senado.
La historia de su recorrido legislativo no es parte de esta historia, porque las leyes viajan más despacio que la justicia y la justicia viaja más despacio que el daño. Lo que sí es parte de esta historia es lo que ocurrió en Nashville, en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, el siguiente domingo después del veredicto. El padre Miguel Castillo dio la misa sin interrupción, la misma hora, el mismo banco familiar. Alejandro, Carmen, Diego, Valentina. El mismo misal abierto en la misma página. La misma mano de Alejandro sobre la rodilla de Carmen. La única diferencia era que esa mañana había 142 personas de pie en la nave porque no habían alcanzado los asientos. Personas que no pertenecían a esa parroquia, que habían venido de otros vecindarios, de otras iglesias, algunos de otros estados. Personas que habían visto el video y que habían decidido, de la única forma que podían, estar en el lugar donde había ocurrido. El padre Miguel dio el sermón del mismo versículo de Mateo que no había terminado ese domingo de octubre. Cuando llegó al versículo 16, donde se quedó cuando las puertas se abrieron, hizo una pausa. Miró hacia el quinto banco del lado derecho. Alejandro asintió levemente. El padre Miguel terminó el versículo. Sirvió al país que ese día lo trató como enemigo. Y cuando el sistema leyó su nombre en la base de datos, entendió el tamaño del error que acababa de cometer. El problema es que el sistema solo leyó su nombre porque había un uniforme y una clasificación de seguridad. Las 46 personas que vinieron antes no tenían ni uno ni otra, y siguen sin tenerlos. Y siguen mereciendo exactamente lo mismo. Si crees que la libertad de culto no debería depender del apellido, comparte esta historia. Si crees que un operativo federal sin orden judicial en una iglesia es una violación de la Constitución independientemente de a quién detengan, suscríbete y deja tu respuesta en los comentarios a esta pregunta. ¿Deberían las iglesias, los hospitales y las escuelas ser zonas legalmente protegidas donde ICE no pueda operar sin una orden judicial específica y firmada por un juez? ¿O el poder federal no debería tener límites geográficos? Tu opinión importa, y hace que historias como esta lleguen más lejos de lo que ningún algoritmo puede calcular. Mañana traemos otra historia, diferente ciudad, el mismo sistema, una cámara más.